vamos a pensar que nosotros somos unos rebeldes, que nos enfrentamos a ese Estado moderno y que luchamos contra él, ¿no? Y en ese partido pues todos somos hermanos y todos somos miembros de una comunidad. Ese es un elemento de interés. Desde Comunas, de la tarea que nosotros desarrollamos, no de ahorita estamos asumiendo esa responsabilidad, pero es una tarea a la cual nos convocó el comandante Chávez hace muchos años. Hemos tenido la tarea de identificar las organizaciones en el territorio, con base a principios, con base a identidad, con base a características. Y a veces se puede quedar en la territorialización de la función como tal. Pero más allá de eso, este tipo de talleres, así como también lo hace la Escuela de Colonial, nos invita a construir comunidad, pero alrededor de nuestras ideas, alrededor de nuestras luchas, alrededor de nuestros principios, y que esas ideas tengan un propósito. Hoy yo les voy a hablar de la política exterior y me gustaría que sea algo más interactivo porque ya todos almorzamos y tuvimos un rico postre y podemos trabajar conjuntamente. Y vamos a hacer primero una parte de desconstrucción de conceptos. Esa desconstrucción de conceptos de qué es la política pública, qué es la política internacional y qué es la política exterior. Porque en la medida en que nosotros entendamos el contexto en el cual nos desenvolvemos, nos va a permitir aterrizar y definir cuál es nuestro rol y cuál es nuestro papel, cuál es el rol que nos han dado o que nos han impuesto y cuál es el rol que tenemos hoy día, todos aquí declarados rebeldes, ¿no? Entonces, ¿quién me dice qué es para ustedes la política? ¿Quién se levanta y dice qué significa política para ustedes? Voy a tener que buscar un voluntario. Aquí está el caballero que está agarrando. No, bueno, la política para nosotros, el arte, por lo menos para los revolucionarios, es el arte. Nosotros desde un espacio creado por alguien, nosotros socializar temas que va más allá de una organización en un territorio, sino que va más allá y empoderarse de todo lo que de todo lo que sea. Hay un sistema, leyes, mecanismos de manera de nosotros como revolucionarios, de la óptica revolucionaria, bueno, socializarlo y apoyar a una población determinada que requiera de un trabajo de nosotros hacia ellos, pues. ¿Alguien más? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Por lo menos en este caso nosotros aquí distintas organizaciones y grupos y movimientos reunidos a discutir un tema es hacer política. Así. Bueno, hay muchos pensadores y teóricos de la filosofía que han debatido el concepto, entre nosotros nos los debatimos, ha ido, dependiendo de los sectores, este concepto va mutando, pero vamos a centrarnos en que, así como le decía el compañero, la política, ahí pasa la lámina, es una acción con sentido. Aristóteles decía, somos animales políticos. La política es la ciencia de las relaciones, es en el ámbito en el que nos desenvolvemos. Durante muchos años nos quisieron vender un concepto de política que era solo para las élites, y la política se expresa en cada una de las acciones que nosotros ejercemos, hasta desde el hogar, en la comunidad, en todos los ámbitos donde el ser humano se desenvuelve. Desde el punto de vista del ámbito internacional, la política se define también en tanto el interno como el externo de los países como la ciencia y el arte de gobernar, que trata de la organización y la administración de las políticas del Estado. Esta política tiene varios componentes ideológicos y responde a la identidad y la idiosincrasia de cada país y de cada pueblo. Y si eso es la política, ¿cuál es la política pública? ¿Qué son políticas públicas? Usted hablaba... Ajá, dígame. Bueno, la política pública, entonces, claro, o poniéndonos en otro nivel, el Estado hace política pública. El Estado se encarga de las necesidades que tienen el correcto del pueblo. Muy bien, efectivamente, es la acción desarrollada por un gobierno con el objetivo de satisfacer las necesidades de la comunidad. Pero ¿qué pasa cuando esa política pública no responde a las necesidades del pueblo?
Desde el punto de vista revolucionario, la política pública es el poder que se entrega al pueblo para que sea y ejerza o presente las soluciones a una problemática de su comunidad en beneficio del colectivo mutuo. Ok, muy bien. ¿Y cuál es qué es política exterior? ¿Quién se atreve a dar un concepto? Son las relaciones entre los estados, entre los países. principalmente. Esas son las relaciones internacionales. Política exterior. Se sobreentiende que son las acciones realizadas desde nuestro país que de una u otra forma tienen impacto a otros países. En ese caso tenemos que afinar los conceptos, porque no es desde el país específicamente, desde el concepto de nación, sino del Estado. El Estado es quien define la política exterior y la política exterior es una proyección de nuestra política interna. O sea, la política exterior es el núcleo principal de conexión entre la vida nacional y la realidad internacional. La política exterior de un Estado es parte de la política interna del mismo, como se lo acabo de decir, y lo dice allí en el concepto. Y la política internacional es la acción del Estado para lograr en el orden exterior los objetivos propuestos de esa política exterior, cumpliendo su destino histórico, ya sea de independencia política o de identidad territorial. Estos conceptos se juntan y en el momento que nosotros no tenemos claridad de cada uno de ellos, no sabemos de dónde definir cuál es nuestro punto de acción. Entonces, cada Estado tiene unas relaciones políticas internas, tiene una política que desarrolla, que está orientada a unos principios. Además, esa política interna se refleja para el desarrollo de un país. ¿Quién la nutre? Nosotros, por ejemplo, tenemos un marco lógico completo que es nuestro Plan de la Patria. En el Plan de la Patria está bien delimitado cuáles son los lineamientos que tiene el Estado venezolano para desarrollar su política exterior. Y está basado en las luchas, en el entendimiento entre los pueblos en este momento. Pero no todo el tiempo fue así. Nosotros venimos de diferentes etapas históricas. Aquí algunos elementos a precisar, porque el concepto país, Estado, nación, también representa a veces una disyuntiva al momento de definirlo. Por lo menos los objetivos políticos de la nación se cumplen distintamente de la política internacional. Tiene que ver con la identidad, tiene que ver, Venezuela es una patria libre y soberana, eso forma parte de la identidad de la nación. Independientemente de las relaciones exteriores que se desarrollen, su política internacional obedece a los principios de la nación. Fíjense, se parecen, pero no es lo mismo. En el caso de la política exterior se plantea un objetivo y la mayoría de esos objetivos en el terreno internacional pueden entrar en un terreno muy pragmático. A veces en la necesidad de que yo tengo de un Estado o ese Estado tenga de mí sin importar los principios. Yo voy a poner un ejemplo clave. Estados Unidos y Cuba no tienen una relación diplomática vibrante, estable, no son hermanos, no son aliados ideológicamente. Pero, por ejemplo, con Cuba, Estados Unidos tiene acuerdos de cooperación en materia de salud, en materia deportiva. Es una relación pragmática y forma parte de los principios o de los objetivos de la política exterior de Cuba. Un ejemplo particular. Los diversos órganos de la administración estatal participan en la elaboración y la ejecución de la política exterior y depende también de cuáles son las capacidades que tiene cada país. La política exterior son un conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional. El Estado es el único que puede ejercer la política exterior, porque es el único que tiene la capacidad jurídica reconocida internacionalmente o no, y la capacidad política plena, autónoma y eficaz. Por ejemplo, yo con Carmen siempre converso y el gobierno del comandante Chávez es un gobierno inédito porque ha tenido la capacidad de establecer, por ejemplo, una relación política y un convenio, por ejemplo, con el Movimiento Sin Tierra, aquí que está Simón. Eso es un acto histórico, sin precedentes, porque los movimientos sociales no son entes, por decirlo de alguna forma, que puedan ejercer política exterior, tampoco son considerados sujetos internacionales. Jurídicamente no tienen la capacidad y sin embargo este gobierno ha tenido un salto histórico en el desarrollo de su política exterior al relacionarse, por ejemplo, con un movimiento social y no solamente con el MST, sino con otros movimientos.
En el ejercicio de la política exterior existen diversas formalidades del derecho, que son los tratados, el derecho de los tratados, los acuerdos, los convenios, las convenciones, las cartas, los estatutos, los protocolos, los compromisos, así como otras acciones de la diplomacia. La podemos ejercer de Estado a Estado, de Estado con organismos internacionales, con otras organizaciones que sean parte de la creación de dos Estados, que las hayan impulsado, pero no así en el aspecto muy formal con el resto de los movimientos. Entonces, ¿dónde queda el papel del resto de los movimientos en lo que es la política exterior de un Estado? Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí en el taller pasado, muchos preguntaban cuál era la diferencia y querían conocer el concepto de cuáles son esos tratados, cuáles son sus diferencias. Entonces, ahí existen una clasificación de diversa índole. En las relaciones con los Estados, para las relaciones bilaterales, pueden existir acuerdos marcos de cooperación, acuerdos de establecimiento de relaciones diplomáticas, pueden existir memorandos de entendimiento, cartas de intención, programas de trabajo, y cada uno cumple una función en una escala que va desde lo general a lo particular. En el caso de los acuerdos, del establecimiento de relaciones diplomáticas, como su nombre lo dice, es para establecer las relaciones entre países. En el caso de los acuerdos marcos de cooperación con un país, se definen las áreas de trabajo en las cuales se van a desarrollar. Por ejemplo, hace poco no, ya va casi 2 años, se firmó la renovación del acuerdo de cooperación de Venezuela con Turquía. Ese acuerdo de cooperación tiene un conjunto de principios, tiene objetivos estratégicos y define unas áreas de cooperación. Las áreas de cooperación en materia turística, energética, cultural, educativa, de diversa índole. Y dependiendo con cada nación, se establecen esos acuerdos marcos de cooperación. Pero a su vez surgen por debajo los memorandos de entendimiento. Es un memorando de entendimiento que buscan tratar materias específicas. Es un memorando de entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y el Estado Plurinacional de Bolivia para el desarrollo agrícola. Ya tratan temas más puntuales para el desenvolvimiento de la relación. En nuestra historia de Venezuela, estos conceptos se han arropado desde diferentes ópticas, ya sea de la óptica positivista, casados con el concepto estricto de cómo se maneja la relación jurídica entre los estados, o los gobiernos revolucionarios como el gobierno comandante Hugo Chávez, que durante su época los memorandos de entendimiento fueron firmados en materias específicas de gran relevancia, dándole fuerza a otros componentes. Muchos juristas del derecho internacional público dicen un memorando de entendimiento no vale nada, depende de quién lo haya firmado y con qué país lo haya firmado y qué temática haya estado envuelta. Nosotros tenemos muchos memorandos de entendimiento firmados, por ejemplo, en materia de cooperación energética, con China, con Rusia, en materia petrolera, y tienen el mismo índole, el mismo peso que un acuerdo o convenio internacional. Ese es un ejemplo. Las cartas de intenciones, por ejemplo, son cartas que declaran la posibilidad de trabajar. Por ejemplo, ahí voy a destacar un pacto que firmó el comandante Chávez, gracias a Carmen, nosotros lo tenemos en los archivos de nuestra oficina, con la Vía Campesina. Es una carta de intención de trabajar con la Vía Campesina para el desarrollo de nuestros pueblos y por la defensa de la soberanía agroalimentaria. Otro acto histórico en las relaciones internacionales de Venezuela y en la política exterior venezolana, que denota el peso o la importancia que se pueda dar de uno de estos instrumentos en el ámbito internacional. Por ejemplo, nosotros como ministerio somos un ente gubernamental. Nosotros no podemos establecer relaciones con otros países, con otras organizaciones, con otras instituciones sin el conducto del ministerio competente en la materia, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a su vez tiene delegadas funciones por el presidente de la República. Estamos entrando en otro concepto. El Estado como figura jurídica es uno de los conceptos que se reconoce en la Carta de las Naciones Unidas. El gobierno ya es un órgano que comprende todos los poderes en el sentido gubernamental. No es igual. En cambio, el Estado nos reconocemos como Estados partes. Cada una de las convenciones, la Carta de las Naciones Unidas, después de que se crea la Organización de los Estados Unidos, comience a desarrollarse todo como la materialización de todo lo que existía en práctica del derecho consuetudinario.
que era la constitución de todos los documentos que definen cómo se van a desarrollar las relaciones internacionales. Y existen convenciones de relaciones, la Convención de Relaciones Diplomáticas, la Carta es la principal, incluso después la OEA también vino a legislar en esa materia, pero para el hemisferio en específico. Entonces, ahí la historia de Venezuela, en el marco del relacionamiento internacional y de su política exterior, está asignada por varios acontecimientos históricos. Tenemos que tener claro el contexto. Yo sé que todos ustedes aquí son estudiosos de la materia y pues nosotros venimos de un proceso de colonización por el Imperio Español, venimos de un proceso de emancipación, constituyéndonos como un Estado independiente, que fue cuando se comenzaron a constituir, ahí comienza el Estado moderno, que Guillermo ayuda, a constituirse los Estados europeos, que empezó más que todo en el siglo XVI, luego entró ya más siglo XIX, vital XIX, ¿no? ¿No es el XVI? Más o menos, ¿sí? La constitución del Estado moderno en Europa. Comenzó en siglo XVI y más tarde llegó a América Latina, siglo XIX, donde comenzó todo el proceso de constitución de los Estados-nación, saliendo del sistema anterior y constituyéndose como Estado. Esto al servicio de otros intereses, ¿no? Luego de esa emancipación y consolidación como Estado, dentro del proceso de transición del sistema de Estados europeos a Estados de civilización cristiana, llegamos al hallazgo del petróleo de nuestras tierras, en el periodo que se define el sistema de estados civilizados más allá de los estados de civilización en materia de cristiana. Luego pasamos a la etapa de consolidación democrática en el marco de conformación de bloques durante la Guerra Fría. Luego llegamos a la etapa de la posguerra fría, que fue después la época de la globalización y el fin de la historia, como lo acuñaba el famoso Francis Fukuyama. Y después estamos ya en la etapa que estamos escribiendo hoy, con el cambio de paradigma internacional, con Occidente tambaleándose, una crisis del sistema capitalista que se ha venido profundizando y que luego de toda esta organización, digamos, de la geopolítica mundial, veremos cuál va a ser el nuevo panorama internacional. Para estudiar la política exterior venezolana nosotros podemos tomar en cuenta diferentes aspectos, porque dentro de toda la historia la pauta la han podido marcar autores o temas en específico, lo han podido marcar los hechos históricos. Hay diferentes formas o ópticas de estudiar. Nosotros vamos en la narrativa también puede denotar cómo ha sido esa política exterior venezolana, y vamos a tomar, digamos, que varios elementos de esas ópticas. Aquí vimos antes, desde el punto de vista histórico, de dónde venimos y cómo estos hechos le han podido dar vida a la política exterior venezolana. Pero los actores cumplen un papel fundamental, así como la narrativa. La estructura internacional se ha consolidado en actores y temas, eso va más allá de lo geopolítico, como les decía, sobre todo hablando cuando sintetizamos, cuando hay el cambio de la bipolaridad. La interdependencia entre lo externo y lo interno se desdibuja al ampliar el panorama internacional. Venezuela ha experimentado varios cambios en su política, teniendo una proyección internacional basada prácticamente en el vender el modelo democrático de país estable y productor de petróleo. Y si queremos verla como el esqueleto un poquito más diferenciado, podemos hablar de cómo era la política exterior en la Cuarta República y en la Quinta República. En la Cuarta República, con todos los gobiernos que se sucedieron después de toda la organización de este orden mundial, la democracia estaba basada en el consenso, y en el consenso no con los pueblos, así como lo dicen ustedes, sino el consenso con las élites, la consulta y la corresponsabilidad de las élites. Las voces de abajo, del ciudadano de a pie, no estaba reflejada en el desarrollo de la política exterior. Por lo tanto, como ya dijimos que la política pública se puede traducir como política interna, no reflejaba las necesidades del pueblo, nosotros no estábamos reflejados en lo que era la política exterior venezolana. Y como lo decía el compañero, ¿quién ejerce la política exterior? El Estado. ¿Y cuál es la figura que lo ejerce? El presidente de la República.
por delegado. Entonces, durante la época de la Cuarta República, esto era totalmente presidencialista. Estaba a cargo del jefe de Estado y obedecía a cómo estaba estructurado nuestro país. Lo que más interesaba era la disponibilidad de las divisas provenientes del ingreso petrolero, una distribución del ingreso extensivo a los cúmulos de poder, no al pueblo. El papel primordial del Estado estaba sesgado en la promoción del desarrollo y una escasa participación de la sociedad, en aquel momento hablamos de sociedad, y de su débil conformación. El estilo diplomático, como ya lo decía, era el presidencialismo, el activismo internacional del país, una relación positiva en el ambiente externo y en el consenso nacional sobre los fines y los objetivos e instrumentos de la política exterior. ¿Cómo veían a Venezuela? Como un país occidental, con un pasado colonial hispánico, situado en América Latina, con dos fuertes identidades: país democrático y petrolero y con amplias relaciones con Estados Unidos. Esa era la Venezuela de la Cuarta República. Venezuela afianzó su papel en la División Internacional de Trabajo como principal proveedor de materias primas. Hay varios históricos que explican cómo nuestra ubicación geográfica y cómo esta partición en estados y organizaciones de estados podían hacer de esta estructura estados eficientes para proveer de materias primas a las grandes potencias para su desarrollo e industrialización. Sobre este perfil se conforma una serie de objetivos formales y reales en la política exterior venezolana. Era asegurar y defender la salud del sistema político, mantener un margen de autonomía dentro de la política internacional, diversificar el comercio exterior del país, preservar la integridad del territorio nacional, participar activamente en las organizaciones internacionales y en otros mecanismos de concertación mundial, defender y promover precios justos y mercados confiables del petróleo venezolano. Lo que nos interesaba era tener la caja chica brillante, alineada a los intereses estadounidenses, a los intereses imperiales y a los intereses coloniales. Los objetivos reales eran mantener relaciones estables con Estados Unidos de América, contener la posibilidad de autoritarismos en la región y otras formas políticas llamadas no democráticas, que eran los movimientos insurreccionales en América Latina y el Caribe y la lucha anticomunista. Preservar las fronteras del país y cuidar que la caja chica del imperio estuviese estable para el desarrollo de las relaciones. La redefinición internacional de Venezuela a partir del desarrollo de la industria petrolera y el ingreso de las empresas extranjeras en los 20 del siglo pasado acercó al país a Estados Unidos y selló un carácter petrolero de una sociedad con una economía con poco excedente agrícola, de café y de cacao como productos de exportación y con un capitalismo comercial e industrial incipiente y muy atrasado con respecto al resto de otros países de América Latina. En el plano internacional, ¿cómo nos ven a Venezuela? Ya le dije, ¿cómo lo veía el Estado? ¿Cuál era la lectura real y cómo era que nosotros nos veíamos? Teníamos una capacidad simbólica de maniobra, éramos los promotores de la democracia de la doctrina Monroe en el hemisferio, nos resguardamos en los principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, teníamos una capacidad económica con un valor estratégico que es el petróleo, con una autonomía periférica. Ustedes conocen la teoría, ¿no? de la periferia y los estados en desarrollo. Ya comenzaba la definición de los países subdesarrollados y cómo los ajustábamos para ser el principal proveedor. El país de carácter estratégico para el mundo occidental, también como miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con el deber de cooperar internacionalmente y bajo los principios establecidos internacionalmente en cada uno de los organismos y las negociaciones que se establecían en la materia. Con el deber, con la discrecionalidad del presidente, como usted lo mencionaba, de la República en el ámbito de la política exterior, pues dependía directamente del presidente, aún es así, con otros componentes, el desarrollo, y se veía como el desarrollo de varias identidades, una política exterior andina, no, caribeña, hemisférica, tercermundista y amazónica. Ese era el perfil que veía en el exterior de cómo se veía Venezuela. Sin embargo, la política exterior era activa y tenía demasiados frentes y compromisos. Así se abrió, ¿cuáles compromisos eran los que se habían desarrollado?
Por lo menos Venezuela llegó a formar parte de la ALAC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, hoy ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, llegó a formar parte del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina, llegó a ser parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ya le definíamos cómo era el perfil de Venezuela en la Cuarta República. Por lo menos tuvimos el gobierno de Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt fue el presidente que firmó el matrimonio entre Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas. Es el presidente que hace parte de este compromiso con la organización. En la posición de Rómulo Betancourt en esa lucha contra insurrecciones, en la lucha contra el comunismo, estableció relaciones diplomáticas con aquellos gobiernos que solamente tuviesen origen democrático. Y eso colocó a Venezuela en una posición de desdeñar todas aquellas relaciones que pudieran tener, ya sea histórica, ideológica, identitaria, con aquellos países que no comulgaran con los intereses a los cuales obedecía el imperio. En el caso del presidente Rafael Caldera, él hablaba de la doctrina o la tesis del pluralismo ideológico. Él partía de la base que era posible convivir regionalmente con regímenes y sistemas económicos diversos en sus ideas y formas y políticas. Tenía una política exterior un poco más pragmática, porque interesaba cumplir los compromisos y poder abrir a Venezuela al comercio exterior. En el caso de Luis Herrera Campi, que fue una época terrible para el gobierno venezolano, pues fue un tiempo muy convulso en las relaciones internacionales de Venezuela. Pues el país estuvo sumido en una crisis económica que pusieron en tela de juicio en las relaciones internacionales, pues nos estábamos tambaleando económicamente. Y esto ponía en riesgo la caja chica, como les he dicho anteriormente. Sin embargo, es interesante, y siempre lo menciono en esta presentación, que durante el gobierno de Luis Herrera Campi tuvo una posición muy activa apoyando a Argentina durante el conflicto de las Malvinas. Y el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pues fue el único presidente ajusticiado en el ejercicio de la política venezolana, pues tuvo en sus periodos diferentes, tendencias. Todas estas, al principio, concediendo concesiones petroleras para su explotación, donde la nación no tenía ni siquiera el 40 y pico % de acciones para el desarrollo de la actividad económica. Y en su segundo periodo, pues con todo el paquete neoliberal, el presidente Carlos Andrés Pérez se abrió a exigir un paquete en Venezuela, que fue lo que nos produjo el carcazo. Afortunadamente ya salimos de esa época y entramos al terreno de la Quinta República y llega el comandante Chávez. El comandante Chávez inicia una profunda refundación política con su proceso constituyente. Sin irnos al detalle de cómo llegamos al poder, porque todos y cada uno de nosotros lo conocen muy bien, el presidente sí se dio al consenso con el pueblo e inició un proceso constituyente convocando a todos los sectores a debatirse cuál iba a ser el desarrollo de nuestra política pública, cuáles iban a ser los principios de nuestra Constitución. Chávez buscó promover esa nueva Constitución, impulsar una nueva relación entre el Estado y la sociedad, lo cual fue reconocido en el desarrollo de la Quinta República como una clara alusión a romper con el pasado y así comenzar nuestro proyecto, que es la Revolución Bolivariana. ¿Y cuáles son los principios de la Revolución Bolivariana? ¿Quién puede adelantar algo de eso en materia de política exterior? Solidaridad, Independencia, cooperación. ¿Qué más? La democracia protagónica y participativa. Es uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución bolivariana y que le ha dado parte al pueblo venezolano para ser partícipe en la construcción de las políticas públicas, que hoy las podemos proyectar en nuestra política exterior. Así la Revolución Bolivariana tuvo como modelo un modelo democrático, participativo y protagónico, una nueva relación con el Estado y la sociedad,
la supraconstitucionalidad de los derechos humanos y la integración. Somos la única constitución, creo que antes de mí hablamos de eso sobre la constitución, ¿no? Era la ponencia anterior. No la han tocado. Es la única constitución, o es pionera entre las constituciones, que tiene el desarrollo de los derechos humanos en sus 5 estados, los 5 estados de los derechos humanos. Se estableció el principio de la doble nacionalidad, la posibilidad de someter a consulta cualquier tratado, convenio o acuerdo internacional que comprometa la soberanía o transfiera competencias domésticas a organismos supranacionales, los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad. Entonces ahí vemos nosotros cómo una política podemos mantenerlo dentro de los cánones del Estado moderno en una política exterior que puede ser presidencialista, que puede depender del jefe de Estado, pero con el componente fundamental donde el pueblo tiene una participación en la construcción de cada una de sus políticas. Esto se ve reflejado en los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Constitución. En el artículo 152 habla de las relaciones internacionales de la República Bolivariana de Venezuela, responden a los fines del Estado, no responden a fines extranjeros, no responden a fines de otra índole. La República Bolivariana de Venezuela promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará las relaciones con Iberoamérica, procurando una política común de toda América Latina. Los tratados celebrados por la República deberán ser aprobados por la Asamblea Nacional. Ahí comienza un proceso de corresponsabilidad, donde la toma de decisiones para la firma de tratados, establecimiento de relaciones, en los acuerdos de cooperación ya tienen un ente que los regule, dándole así un nivel de apertura mayor al Estado. El artículo 155 habla de que los tratados, convenios y acuerdos internacionales de la República que se celebre se insertará una cláusula en la cual las partes se obligan a resolver las diferencias por las vías pacíficas. Ahora vamos a hablar de la política exterior del comandante Hugo Chávez. ¿Quién puede destacar cuáles han sido uno de los principales logros de la política exterior del comandante Hugo Chávez? El ALBA. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, el ALBA, Petrocaribe, CELAC. Y no solamente eso, el comandante Chávez no se quedó en el continente. El comandante Chávez abrió la frontera. Muchos teóricos de la política exterior venezolana dicen que la política del comandante Hugo Chávez fue igual a la política de Caldera, de Carlos Andrés, por ser presidencialista, por quedarse en una política exterior hiperactiva, atendiendo compromisos internacionales, en una agenda apretada, cumpliendo inicialmente en su gobierno con ese proceso de los compromisos que ya habían sido adquiridos en los gobiernos anteriores. Y sí, pudiéramos decir a priori que eso fue lo que pasó en el primer momento del gobierno del comandante Hugo Chávez. Pero el comandante estaba llegando al terreno, estaba evaluando el terreno, todo el sentarse a la mesa, a la revisión de todos y cada uno de esos compromisos, abrirse a la frontera, a desarrollar todos y cada uno de esos viajes permitió a Venezuela abrir el compás del relacionamiento internacional, cambiando un paradigma de un relacionamiento directamente con Estados Unidos y con una relación tan variante o variante con América Latina y el Caribe a fortalecer lo que era la soberanía en pro de la integración multipolar. Ahí nos hablamos de la teoría de la multipolaridad. La exigencia de crear, el comandante Chávez propulsó la idea de crear un polo alternativo que socavara los cimientos de la hegemonía estadounidense. Trabajó en el establecimiento de los vínculos con aliados que no eran tradicionales de Venezuela, como era incómodo para Estados Unidos, como era con Irak, con China, principalmente con Cuba, con Irán. Se acercó a la izquierda latinoamericana, se acercó a los movimientos sociales de toda índole,
se permitió la apertura diplomática permitiendo el ingreso de profesionales a la carrera diplomática. Nosotros, por ejemplo, Carmen y yo ejercimos funciones en el servicio exterior no siendo diplomáticos de carrera. Nosotros fuimos diplomáticos en comisión, le llamamos así. El servicio exterior en Venezuela siempre estuvo asignado, y toda la mayoría de los embajadores, por las grandes élites venezolanas, grandes renombres. Nosotros no tenemos grandes nombres. Bueno, el Navas es muy interesante, ¿no? Pero el Colmenar es muy criollo. Así, de la realeza. Pero la mayoría de los profesionales o de los estudiantes egresados de las carreras de relaciones internacionales no iban a tener cabida en el servicio exterior, con una cúpula en el desarrollo de estas funciones. Nosotros ejercimos funciones como funcionarios diplomáticos en comisión, y dentro del proceso de la Revolución Bolivariana se han hecho 2 concursos para el ingreso a la carrera diplomática de jóvenes. Susana es una de ellas. Tú quedaste en el concurso, ¿verdad? Del segundo concurso, o del primero. Del segundo concurso, yo soy del primer concurso. Concursos que antes no se abrían y que no se hacían porque no podíamos socavar las bases de quienes estaban establecidos. Imagínense el comandante Chávez llegar a una república con una constitución, como él dijo, la moribunda, con unos principios que no estaban establecidos, que no obedecían a los intereses del pueblo, a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad caribeña, latina, que no obedecía a todas esas particularidades, y además contar con un Ministerio de Relaciones Exteriores que no obedecía ni a los principios ni al nuevo paradigma, y que con unos profesionales que no iban a comulgar con esto. O sea, muchos funcionarios de la carrera diplomática lo pueden catalogar como un antes y un después, y decir, llegaron estos al poder a ejercer las funciones diplomáticas sin conocimiento, los ordinarios estos que no saben, no tienen estudios, y muy errados, porque con el ascenso del comandante Chávez al gobierno y la reformulación de la política exterior han sido grandes los logros, e incluso gracias a ese relacionamiento estamos nosotros hoy de pie, y al pueblo venezolano, porque si no nuestras fronteras hubiesen estado sesgadas. La diplomacia fue muy activa, como les decía. El comandante Chávez participó en todos esos foros, como en el G15, en el G77, que el comandante llegó a presidir, en el Movimiento de Países No Alineados, en el Grupo de Río, en la Comunidad Andina, en la Asociación de Estados del Caribe y en el Mercosur, y comenzó a tambalear la mesa con cada una de las propuestas que venía desarrollando. Por ejemplo, en el caso de la OEA, el comandante Chávez en Canadá fue el primero en dar el debate en el cambio de paradigma de la Carta Fundacional de la OEA, que habla de ¿qué? De la democracia representativa. Nosotros salimos de la OEA y nos fuimos con la misma pelea, tratando de hacer un cambio de paradigma en la democracia protagónica y participativa. Y lamentablemente los estados partes, así como los estados observadores, no han podido con la refundación de la OEA. Muchos lo han dicho en foros, muchos lo han discutido. Ya hay más que hemos denunciado la Carta de la Organización de los Estados Americanos, pero sigue siendo una organización internacional hemisférica de los servicios estadounidenses, con un secretario general, con una narrativa y con unas intenciones muy claras en contra de los países que deciden seguir su propio camino, respetar sus principios de autodeterminación de sus pueblos. ¿Cuál fuera entonces el perfil que el comandante Chávez logró impulsar sobre Venezuela? ¿Cómo nos estaban viendo? Por cierto que en ese perfil y las narrativas mediáticas siempre, como lo decía anteriormente, nos veíamos como ese país tranquilo, democrático, que depende, así como en muchas oportunidades podemos catalogar el Caribe, que depende de la política exterior estadounidense, como la cachica, el proveedor de petróleo, con más o menos capacidad de maniobra. Bueno, en la narrativa mediática eso era lo que prevalecía. En el cambio, con el comandante Chávez, con cada uno de los pronunciamientos que hacía en cada uno de esos foros, la gente decía ya, bueno, esto ya se está poniendo bueno, este hombre va a socavar el sistema, ya no lo vamos a mirar bien, y ahí es donde comienzan toda esa campaña internacional en contra del desarrollo del proyecto bolivariano de Venezuela.
Entonces el perfil que logró potenciar comandante Chávez, veníamos de ser país productor de petróleo, el de las mujeres bonitas de mi Venezuela, a ser un país proponiendo un nuevo sistema multipolar internacional y en un nuevo momento estratégico. Así lo llamó el comandante Chávez, luego de hacer todo ese recorrido mundial, pasarse por todos y cada uno de esos foros, sentarse en todas y cada una de esas mesas, luchar por la incorporación de Cuba, algunos de los tratados. Él lo llamó como un nuevo momento estratégico para ir avanzando en una reformulación total de lo que era la política exterior. Entonces el perfil que se posicionó seguía manteniendo el sustento fundamental de la variable petrolera. Somos un país productor de petróleo, todavía hoy lo vemos, incluso con el conflicto entre Rusia, Ucrania, nos siguen viendo como ese proveedor de petróleo. De allí que haya surgido la licencia para que Chevron pueda seguir desarrollando sus operaciones en Venezuela, que no es para el bienestar completo del país. Y Diosdado Cabello ha dado amplio detalle de cómo es este relacionamiento, sino que permite a ellos terminar de desarrollar sus operaciones y nosotros, digamos que terminar de pagar la deuda que se tiene en materia de exploración. En lo económico se ven como principales aliados China, India y Rusia. En el plano político crece y se fundamenta la solidaridad con África, al igual que en América Latina. Se profundizan las relaciones con Libia, con Argelia, con Nigeria y Sudáfrica. Se conforma el eje Caracas, Brasil y Buenos Aires. Se activan las redes de apoyo a la revolución bolivariana con la organización de grupos y actores sociales, entre ellos varios movimientos internacionales, las corrientes indígenas de Bolivia, de Ecuador y de Perú, los movimientos campesinos en Centroamérica, la Vía Campesina, el MST y otros sectores de intelectuales. La política de integración en detrimento de la comunidad andina de naciones, cuya institucionalidad fue quebrada a raíz del retiro de Venezuela y la incorporación de Venezuela en el Mercosur. La integración bolivariana, como lo decía el compañero, con el lanzamiento del ALBA, TCP, como forma de oposición a Estados Unidos y en oposición al ALCA, y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Importante decir que durante el gobierno de Rafael Caldera hubo un momento de tensión, son cosas importantes de destacar, sobre todo en el segundo periodo con Estados Unidos, porque cuando Venezuela quiso proponer al nuevo secretario general de la OEA, el famoso compañero Burelli, que nos hizo la vida imposible en Estados Unidos, no apoyó la candidatura y eso generó ciertas tensiones con respecto al relacionamiento. Incluso que el presidente Rafael Caldera no creía en el ALCA. Fue uno de los presidentes que dijo que no quería formar parte de ello. Pues nosotros con el comandante Chávez definitivamente dijimos al carajo con el ALCA y lanzamos nuestra alternativa, nuestra alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna acotación? En ese proceso de política exterior, ¿cómo nos hemos nosotros desenvuelto nuestra política exterior hacia el Caribe? Bueno, históricamente estamos completamente relacionados. Al constituirse el Estado moderno, la división entre Estados, yo creo que todos esos vínculos naturales que existían a nivel identitario, a nivel de lucha, fueron quebrantados en este proceso de reconfiguración de las relaciones regionales, con ese proceso de reconfiguración de los estados. Sin embargo, para Venezuela, estos vínculos identitarios, ideológicos, históricos, siempre han estado presentes. Nosotros podemos decir que la política exterior hacia el Caribe fue una configuración consecuencia de la colonización europea que destruyó esa forma de relacionamiento. En términos geográficos, las islas del Caribe Oriental son una continuación del oriente venezolano, desde la desembocadura del río Orinoco hasta todas las poblaciones originarias del Caribe que hicieron movimientos migratorios desde el territorio actual de Venezuela hacia las Antillas Menores, tanto en las islas de Sotavento vía Falcón, con las de Barlovento vía Sucre y de Tamacuro. Con la llegada de los colonizadores europeos y el consecuente genocidio y explotación, el Caribe se mantuvo en cierta medida en unidad.
Hay hechos históricos fundamentales que nosotros debemos rescatar en este relacionamiento entre Venezuela y el Caribe, como fue la Revolución Haitiana iniciada en 1791, como la primera de América Latina y el Caribe, la firma de la Carta de Jamaica, la ayuda que le ofreció Petión al libertador Simón Bolívar con la expedición de los Cayos, 2 expediciones que se hicieron con el apoyo de armamento y ciudadanos para la liberación de Venezuela, la participación en las filas del ejército patriota de caribeños, originarios de todas las islas, incluso llegaron a ocupar cargos en la Tercera República. En la primera mitad del siglo XX se consolidaron los Estados-nación, se afianzan esas fronteras. En el territorio insular, sin embargo, se mantiene la subyugación colonial y el proceso de independencia política toma más de un siglo, hasta el punto de que Europa mantiene colonias del Caribe hasta el día de hoy. Tenemos estados no soberanos, que dependientes de colonias, que son colonias inglesas, francesas. Allí también eso es una figura fundamental, porque así como los movimientos sociales o las organizaciones políticas, culturales, no tienen la capacidad jurídica para establecer una relación internacional a través de tratados y convenios con los estados, estos estados no tienen poder de decisión en firmar tratados, convenios y toma de decisiones sobre su política exterior. Caso Martinica, caso Puerto Rico, por ejemplo. Tienen la política exterior, depende del estado del cual ellos están subyugados. Imagínense toda la limitación que esto representa para estos pueblos. Durante el siglo XX y el siglo XXI, Venezuela consolida presencia diplomática en el Caribe y hace cooperación con los nuevos estados independientes, sobre todo en el gobierno de Rafael Caldera. También se plantea, había muchas diferencias políticas en relación a la necesidad de Venezuela de promover y defender su posición sobre el Esequibo, la alineación con Estados Unidos en la Guerra Fría para servir de contención a la Revolución Cubana y su influencia en la región también fue un hecho histórico que influyó mucho en la relación entre Venezuela y el Caribe. El tener la posibilidad de ser un estado petrolero abrió en el gobierno también de Rafael Caldera el relacionamiento con el Caribe. Incluso durante este gobierno es cuando más embajadas se abren en el Caribe, más embajadas venezolanas. En el 80 se firmó con México el Acuerdo de San José, el programa de cooperación energética para los países de Centroamérica y el Caribe, para este fin en el cual se incluyó a Cuba. Eso es una lucha que también se lo debemos a la Revolución Bolivariana. Entonces, como les he dicho, para el comandante Hugo Chávez y para el presidente Nicolás Maduro, la política exterior hacia el Caribe es vital, porque así como en este proceso hemos logrado nuestro relacionamiento con los movimientos sociales, con los movimientos internacionales, hemos logrado recuperar la relación con nuestros aliados ideológicos, con nuestros aliados en principio. Aquellos países que creen en la autodeterminación de los pueblos, en la independencia y en un mundo multipolar, en un nuevo esquema de relacionamiento donde se respete la soberanía de los estados y su derecho al desarrollo bajo sus propios esquemas. Como ya dijimos, ¿cuáles son uno de los elementos más importantes de la política exterior venezolana hacia el Caribe? El lanzamiento del ALBA, así como el lanzamiento en el año 2005 de Petrocaribe. En Puerto La Cruz nace en Venezuela Petrocaribe y con ello se desarrollan los primeros de cooperación energética. Sin embargo, esta relación ha sido ambivalente, ha tenido sus momentos históricos de bonanza como sus momentos históricos difíciles. Nosotros podemos decir que a partir del bloqueo económico con Venezuela, al dejar a Venezuela en su capacidad limitada de cumplir sus compromisos en materia petrolera con todos estos países, podemos haber tenido una de las más grandes arremetidas del imperio estadounidense en el Caribe, siendo ellos sujetos de muchas presiones para quebrantar las relaciones con Venezuela. Hemos tenido relaciones tensas con Barbados, con Grenada, con Santa Lucía, con Bahamas, y ya hoy día, en la medida que vamos remontando la montaña, que el pueblo venezolano ha sabido resistir los embates del bloqueo económico, de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, Venezuela ha logrado ir recomponiendo todo este relacionamiento con el Caribe. Hoy día, ya por lo menos el gobierno de Bahamas ha designado una embajadora no residente en el país. Próximamente se designará
muchísimas gracias. La de Venezuela, el gobierno de Santa Lucía se ha incorporado al ALBA, pero este relacionamiento siempre ha estado asignado por los, digamos que los intereses más macros y todo el tema de presión. El presidente Chávez, en ese accionar de su política exterior y la participación en los foros, la modificación, el fortalecimiento del servicio exterior, la modificación de algunas leyes, salirnos de la OEA y de algunos sistemas, digamos que nos dejó el camino andado para nosotros con mayor libertad poder desarrollar otros esquemas de cooperación. En el plano diplomático, actualmente, Venezuela es el país por la mayor cantidad de embajadas en el Caribe y viene desarrollando políticas activas de relacionamiento. Post pandemia tuvimos la oportunidad de inaugurar un vuelo directamente a San Vicente y por lo ponernos las conexiones nosotros lo podemos ver en el mapa y decimos, bueno, pero qué difícil puede ser el tránsito entre una isla y otra. Parece mentira. El tránsito es muy costoso, es muy complejo, porque hasta las rutas oceánicas están ya establecidas y dominadas totalmente por Estados Unidos para podernos relacionar con los países. Venezuela ha logrado romper ese cerro, pero el bloqueo no solamente nos ha afectado para cumplir los compromisos de nuestro acuerdo de cooperación, también nos ha afectado las relaciones, por ejemplo, con Trinidad y Tobago en el tema migratorio. Nosotros desde la Cancillería tuvimos una experiencia terrible, porque una cosa es que lo leamos en los libros, una cosa es que escuchemos a nuestros dirigentes hablando del debate de cómo es la penetración imperialista, la presión, otra cosa es que estés en una posición, en una oficina, y tú recibas una comunicación, como nos pasó en la Cancillería, de ver una nota verbal del gobierno de Trinidad y Tobago anexando una nota verbal del gobierno estadounidense diciéndole, mire, no le podemos dar un permiso de atraque de un buque con migrantes venezolanos, con deportados, ni tampoco podemos aprobarle un permiso de sobrevuelo para que usted pueda traer a sus connacionales en el plan Vuelta a la Patria, porque el gobierno estadounidense no da permiso. Y así, o sea, el bloqueo no solamente es económico, es transfronterizo, es de las relaciones. Sin embargo, nuestros lazos siguen profundizándose y seguimos avanzando en nuestra cooperación con el Caribe. Dentro de la ponencia el día de hoy hablaban de cuál era ese relacionamiento institucional de Venezuela con el Caribe. El instituto es un referente de ese relacionamiento institucional con el Caribe. También está FONACYT como una de las instituciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Banco del ALBA y la corporación que lleva todo lo que es el relacionamiento con el Caribe. También tenemos nexos profundos y fundamentales en materia cultural, en materia formativa y el intercambio entre cada uno de nosotros. La balanza comercial de Venezuela con el Caribe no es, digamos, la mayor del mundo, pero sí existe intercambio en materia agrícola y en materia de productos que se hacen en Venezuela, y seguirá creciendo en la medida que nosotros tengamos las posibilidades de seguir abriendo esa frontera. Ya voy avanzando con esto porque ya me dieron el que tengo que cortar. Venezuela siempre ha querido mantener su liderazgo en su relacionamiento con el Caribe. Pronto va a asumir la presidencia pro tempore de CARICOM. Ahorita la está presidiendo el gobierno de Bahamas, tenemos una nueva embajadora y eso por supuesto es una posibilidad grande de abrir las relaciones con el resto de los países caribeños. Ahí es muy importante destacar que gracias a ese relacionamiento con CARICOM en los momentos más difíciles de Venezuela, así como hemos tenido países que se han pronunciado o que han estado en el extinto Grupo de Lima, también hemos tenido países que se han aliado con Venezuela y nosotros, por lo menos en la época más difícil, en los foros multilaterales, en los foros internacionales, el CARICOM ha puesto sus cartas sobre la mesa y decir, nosotros apoyamos el diálogo en Venezuela y la resolución pacífica de los conflictos. Algunos de los principales desafíos que enfrenta Venezuela con el Caribe son superar la crisis política, económica y social que ha afectado la capacidad de cooperación e integración de los países caribeños, resolver los conflictos territoriales. Estamos todavía luchando con reclamar el Esequibo, que es de Venezuela, también con la isla de Agua. Son conflictos que aún están latentes y la República Bolivariana de Venezuela se mantiene firme en su posición.
Otro desafío es fortalecer las relaciones bilaterales y multilaterales con los países caribeños, resistir las presiones y sanciones de Estados Unidos. Esa es la más difícil, por también la cercanía geográfica que existe con estos países. La mayoría de estos países tienen las embajadas más fuertes del mundo. La embajada de Estados Unidos no deja de estar en cada uno de estos países ejerciendo sus políticas, ejerciendo su presión y dictaminando gran parte de eso, pero durante los últimos años estos países han podido tener gobiernos y partidos que son progresistas y que están tratando de encaminarse hacia la independencia. Dígame. Disculpe mi ignorancia también. Acaba de decir Isla de Ave. Desconocía que Isla de Ave era un territorio que estaba en reclamación. Sí. ¿Por quién? ¿Con quién? ¿Quién lo reclama? ¿Quién lo disputa? Hay un problema limítrofe con ellos. Ahorita no lo tengo a la mano para profundizar. Okay, perfecto. Lo debo para la próxima, pero no el sabía próximo que taller incluso, porque no sabía que era un área que estaba en reclamo. Sí, que Venezuela todavía mantiene con el Caribe. Incluso es uno de los enclaves necesarios para el trayecto aéreo. Sí, tengo un familiar que pagó servicio ahí en Isla de Ave y de todas las historias todas las vivencias que tuvo allí, cada ratito eran asediados por aviones, y esa es la última frontera que tiene marítima Venezuela, que es Isla de Ave, pero es un puesto de control científico. También. Ahí hay unos profesionales que andan haciendo también biólogos marinos que hay en ahí, pero disculpe que le haya interrumpido, pero no sabía. Tranquilo, perfecto, lo podemos profundizar en otro taller. Perfecto. Y también hay un elemento importante a destacar: el Caribe se divide también de diferentes ópticas. Hay gente que incorpora los estados no independientes, no soberanos, mejor dicho. Y por ejemplo, en el caso, hay unos que no incluyen Aruba y Curazao. Es importante destacar ahorita que hace 2 meses ya abrimos la frontera con Aruba y Curazao, que son islas que tienen una relación directa con Venezuela e incluso cooperación energética de vital interés, no solamente esa, cultural e histórica. Allí los conflictos se profundizaron durante el bloqueo y la pandemia con el tema migratorio y todo ese proceso de migración inducida que afrontó el país. Los logros ya los habíamos mencionado: ALBA y Petrocaribe, la cooperación energética, financiera y técnica de Venezuela con los países caribeños que mejoran las condiciones de vida y desarrollo de los países. La cooperación con Haití, que gracias al bloqueo hemos perdido gran parte del desarrollo, pero estamos en un proceso de retomar esa cooperación con Haití. El apoyo solidario y humanitario de Venezuela en los desastres naturales que ha afrontado también el Caribe, digamos que es uno de los logros, porque desde Venezuela el perfil, la identidad, como lo dice nuestra Constitución, como lo demanda nuestra política interna, nuestra política exterior, es un relacionamiento de hermanamiento entre los pueblos, de nuestra identidad latinoamericana, de nuestra identidad caribeña. La mayoría de los teóricos en esta materia dicen que no, que las relaciones de los estados siempre son pragmáticas, que siempre se deben a eso, pero el enfoque que le da Venezuela es un enfoque distinto, es de los nexos históricos que nos unen, la identidad, incluso los lenguajes, incluso la organización. Por aquí estaban las compañeras de los CUMBE, ahí Chucho les va a ahondar muchísimo más en nuestra relación con los palenques, con los garífunos, con todos y cada una de las organizaciones que forman parte de la identidad venezolana, que nos caracteriza como latinos, como afro, y con capacidad de definir nuestro destino, de definir los planes y proyectos. Aquí yo traía algunas anotaciones, en algún momento le voy a compartir con Carmen un documento, porque yo creo que dentro de estos talleres es importante decir, así como hablamos de los tratados, de la política exterior, cómo se ha desarrollado, cómo es el tema histórico, cuál es el papel de los movimientos sociales el día de hoy, de las organizaciones políticas. Yo admiro muchísimo y aprendo muchísimo del movimiento Sin Tierra, todos los días, gracias a Simone, gracias al intercambio con los compañeros que tenemos, toda su lucha que han desarrollado, gracias a la Vía Campesina. Son movimientos internacionales
que han logrado posicionarse en el terreno internacional. Entonces nosotros tenemos que tener como nuestras armas bajo la manga. ¿Cuál es la batería o cuáles son las armas que deben tener los movimientos sociales para ser partícipes y llegar a ser como lo es el MST, como es la Vía Campesina, como es el movimiento indígena? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros no reformulamos los objetivos de la política exterior y tenemos un gobierno que está al servicio del pueblo, que escucha al pueblo, que hace una constituyente, que construye un plan de la patria en conjunto, ¿cuál es nuestra herramienta? Dígame alguno de ustedes, ¿cuál es nuestra arma, nuestra principal arma? El lema del MST lo dice. Regálamelo. Regálamelo. Simone, dinos el lema. Internacionalicemos la lucha. Internacionalicemos la esperanza. No, pero el del MST. Bueno, tenemos varios. El más representativo, el que nos mueve la fibra a todos siempre. Lucha. MST, la lucha para valer y también reforma agraria cuando ya este pero o que nos trae aquí y que creo que nos liga sin duda ninguna es internacionalizar la lucha y la esperanza por un cambio efectivo y en búsqueda de algo que es común a todos los pueblos afros, indígenas, a los campesinos y campesinas. Creo que internacionalizar y dar unidad a esta lucha que es internacional, la lucha del pueblo, de la clase trabajadora. Esta unidad es estratégica y construir este común, este horizonte que nos llevará a este cambio efectivo y algo de popular a nivel mundial. Ese es nuestro horizonte objetivo. Ese es el arma, la lucha. Lo dejó el comandante Chávez antes de irse. Lucha, unidad, batalla y victoria. La unidad de los pueblos. El MST se unió por una causa común de todo, que era la lucha por la tierra, por la reforma agraria. Hoy, gracias a esa lucha, existen no sé cuántos asentamientos en todo Brasil. Y no solamente eso, comparten su experiencia con nosotros, nos forman, nos capacitan, nos ayudan, nos brindan asistencia técnica para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país y de su país, en un intercambio balanceado, en una cooperación balanceada. Gracias a ese cambio de paradigma en la política exterior venezolana, nosotros hoy nos podemos relacionar y podemos reconocer, aunque no tenga la disposición jurídica, un sujeto internacional, un movimiento internacional. Entonces el arma del movimiento rebelde de jóvenes, de los cumbes, de los cimarrones, de todos es la lucha, es alzar la voz de cuáles son nuestros intereses, de cuáles son nuestras ideas, de cuál es el debate que tenemos que dar hoy. El debate es revisar nuestro pensamiento colonial, el debate es la decolonialidad, el debate es el acceso al trabajo, el debate es el acceso a las posiciones de poder de las mujeres, por ejemplo. El debate es el cuidado de los niños, el respeto a los derechos del niño, el derecho a las decisiones, el movimiento, la actividad política, porque tenemos donde nosotros proyectar todas esas necesidades a través de la organización, a través de la lucha, a través de programas, a través de planes de trabajo concretos, que le demos tarea al Estado. Nosotros hoy estamos prestados en una tarea institucional, pero nosotros somos todos pueblos, todos somos AF, todos somos cumbres, todos somos organizaciones. Lamentablemente en nuestro esquema y en nuestro paradigma institucional a veces se hace muy difícil que nosotros podamos hacer vida en la comunidad porque estamos ganados en la tarea institucional, pero siéntanse ustedes en compañía de todo un conjunto de equipos en este Estado venezolano que está dispuesto a acompañar, a nutrirse de la experiencia y las necesidades de todos y cada uno de ustedes para la reformulación de esas políticas. ¿Qué hacemos nosotros del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales? Escuchar a nuestras comunidades, a nuestros movimientos, cuáles son sus principales necesidades de formación, cuáles son sus problemas más puntuales. Y de esa forma, en nuestra oficina, por ejemplo, de oficina de Carmen, en la oficina de los despachos de los viceministros, se definen los planes y programas y las políticas del Ministerio, que todas y cada una están amarradas a un plan estratégico de la nación.
Entonces, esa es nuestra tarea, esa es nuestra herramienta, mantenernos unidos y seguir en la lucha para reivindicar todos y cada uno de aquellos de nuestros derechos y cada una de nuestras necesidades para permear la política pública y por ende la política exterior, y fortalecernos como movimiento, como organización, ir creciendo y sustentándonos para tener una influencia a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta.